Muy bien, continuamos en Universidad Noticias y voy a ser muy breve en la introducción porque estamos con dos historiadores aquí. Y está Jorge Fernández Rojas, director periodístico de Unidiversidad, a quien le doy el paso, la columna Amor por el Dato, con sus dos invitados. Jorge, buenas noches, ¿cómo andás? Nato, Gerardo, ¿cómo van? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Muy bien, Buenas noches, buen miércoles, buen día, buenas noches ya del día de conmemoración de la muerte del general San Martín. Aquí en Mendoza ha sido la sede de los actos centrales, oficiales. Bueno, no podíamos hacer otra que dejar pasar, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar un poco de historia. Nos damos un ratito y este espacio, que lo tenemos todos los miércoles, lo dedicamos a esto concretamente y le pedimos en unos instantes nomás a nuestro director que ponga la placa y antes voy a saludar a mis invitados, que tengo el gusto, el honor de presentarnos aquí ante las cámaras y en el aire para los televidentes de Universidad Noticias, a dos historiadores mendocinos que han salido de esta casa de estudios también y que hace muchos años que vienen haciendo patria, contando, divulgando la historia de los argentinos y la historia universal en general a través de un programa en Radio Nacional que desde 2005 se emite con mucha coherencia y mucha frecuencia. Concretamente ellos hacen historia activa. De eso vamos a comentar un poquito enseguida. Está a mi derecha el profesor José Luis de Orlando. José Luis, ¿cómo te va? Me alegro de verte. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y a mi siniestra, mi compañero y compadre. Y compadre también. Alejandro Cruz. Muchas gracias, buenas noches. Ellos harán de esto, digamos, 2 minutos, un poco de reflexión y un poco de repaso de la historia. Quiero comenzar este segmento contando lo que dijo San Martín según la compiladora histórica Beatriz Bragoni en este libro que se llama Mendoza a través de su historia, de la colección Cono Sur, y es de los compiladores Arturo Roy, Pablo Lacoste y María Cristina Zatlari. Hay una cita adjudicada al general donde dice: admiro en efecto que un país de mediana situación, sin erario público, sin comercio, ni grandes capitales, falto de madera, pieles, lanas, ganados, haya podido elevar de su mismo seno un ejército de 3.000 hombres, despojándose hasta de sus esclavos, únicos brazos para su agricultura, concurrir con sus pagos y subsistencias y a la de más de 1.000 emigrados, fomentar establecimientos de maestranza, laboratorios de salitres y pólvora. Y sigue el relato del propio San Martín respecto a alabando la acción del pueblo mendocino, concretamente. Que esto nos da pie para mostrar nuestra placa, señor director, sí, en esta columna de APD, Amor por el Dato. Aquí ya estamos leyendo los datos concretos respecto de lo que nos mueve en este momento por aquí, por la señal en señal U. El dato en sí mismo es justamente lo que ha dicho el general en sus escritos: 3.000 soldados. El personaje, por supuesto, es José de San Martín, y el factor que nos convoca en este caso es la gesta libertadora del general. La obra maestra de San Martiniana, la llamamos así, y de eso se trata. Vamos a empezar a hablar con nuestros amigos aquí sobre esta situación. José Luis, comenzamos por vos en este caso. Contanos qué motiva el plan y las condiciones en que se encuentra San Martín aquí en Mendoza para la gesta libertadora. Bien, el plan es motivado, Jorge, y a toda la audiencia de Señal U en lo siguiente. ¿Cuál es el dispositivo operacional? Ustedes tienen que tener presente que por el norte los españoles pasan y han pasado hasta 7 veces. Un ejemplo de ellos es las batallas de Salta y Tucumán que se libraron entre 1812 y 1813. Estamos en 1816. Por lo tanto, por el norte pasaba todo el ejército español concentrado en el virreinato del Perú, que era muy grande, ¿sí? Y Chile había sido retomado después de la batalla de Rancagua. Pero a diferencia de todo lo que sucedía, el Océano Pacífico es una gran espalda para los españoles. ¿Por qué? Porque las flotas españolas abastecían, obviamente por los puertos, por ejemplo el de Coquimbo, el de Coquimbo en Chile, el de Callao en el Perú, permanentemente con hombres, municiones y toda la logística.
Esto venía desde España e islas adyacentes proclive al Imperio Español. Entonces cada vez se hacían más fuertes. Y se esperaba, por supuesto, por el oeste, es decir, por Chile, ¿sí? Estaban concentrados los cuerpos de ejército españoles. Para que el que no entienda qué es un cuerpo de ejército, es una división, es un componente de varias brigadas, puede ser de caballería, de infantería, dispuestos a pasar a estas provincias de Cuyo para dar el golpe que después sería Córdoba y después va a ser Buenos Aires. Mientras tanto, se esperaba una expedición por el este, marítima, una flota marítima que venía a castigarnos más o menos con 15.000 hombres que ya había partido de España. Por fortuna, y no es tema de hoy, pero le cayó a Simón Bolívar, con todo respeto, ¿no? El general Pedro Pablo Morillo, con refuerzos, cayó a Venezuela y le provocó un gran problema al general Bolívar, no a nosotros, ¿no? Esto fue una suerte. Pero nosotros teníamos un agravante. ¿Y cuál era el agravante justamente? El agravante es que la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, había sido tomada por los portugueses y tenían intención de pasar, ya influían sobre las provincias del litoral. Hay que tener presente ese esquema y con la intención de pasar al otro lado del río, 250 kilómetros, 235, para ser más específico, de orilla a orilla. Ellos también querían pasar hacia Buenos Aires. Entonces la revolución se vería complicada, ¿sí? Y hay un hecho que nos da la batalla de San Lorenzo librada 3 años antes, más allá de la marcha muy linda, ¿no es cierto?, Sí, y claro, de la historia. Ese 3 de febrero de 1813 un combate fluvial al mando de las tropas españolas fluviales de Jacinto Romararte, lo cual no está implicando que los españoles están en nuestros ríos también. Entonces, si se unían a la flota que venía, más los portugueses, más el ejército que pasaba por el oeste y por el norte, Dios mío. Estábamos cercados. Estábamos cercados. En ese contexto está el Plan Continental y con la idea fundamental que no nos había ido bien en el Alto Perú, hoy Bolivia. Habíamos hecho 3 campañas y habían terminado con desastre. Las derrotas de Huaki, de Sipe, de Vilcapugio y Ayohuma habían minado la voluntad. Entonces San Martín, que es nombrado como coronel mayor en reemplazo del brigadier general Manuel Belgrano, se da cuenta de esta situación. Por ahí no, es como el Vietnam para los americanos, fue el Alto Perú, el que no terminaba con un brazo despedazado o con el cuerpo despedazado. Ejemplo, el general Paz, conocido como el Manco Paz, el general Martín Rodríguez, con grados menores, también perdió una pierna. Entonces nos da idea de la ferocidad del combate. Por ese lado no. Entonces, por eso se decide un ejército pasar por la cordillera de los Andes, librar a Chile y después irse por mar al Perú. Esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil en la concreción. Claro. ¿Sí? Una cosa, bueno, hemos llegado a Mendoza concretamente, en ese cuadro de situación. ¿Cuáles son los frentes de salida que muestra la gesta libertadora, Alejandro? Bueno, en cuanto a frentes, también tenemos que tener en cuenta frentes a los que tuvo que hacer frente, para el juego de palabras, San Martín acá. Bien. Siendo gobernador intendente de Cuyo, tuvo que enfrentarse primero a la poca colaboración que se le pudiera dar aquí, cosa que lo resolvió como militar que era, terminando con estas leyendas blancas, ¿no?, de las donaciones y todo eso que se hicieron, pero que en realidad fueron un poquito forzadas por él. Un poco. Un poco. Y también tenemos que tener en cuenta que el frente norte estaba también complicado. Por lo tanto, le fue de mucha ayuda a San Martín las tropas de don Martín Miguel de Güemes, ese gran patriota que hemos recordado no hace mucho, sí, que con sus gauchos en una guerra de guerrilla permitió contener el avance o la bajada, mejor dicho, realista por el Alto Perú, sí, y dejarle las espaldas libres a San Martín para trabajar acá en la concreción y construcción de su ejército, que fue instruido rápidamente, luego que San Martín tuvo la noticia de la independencia argentina el 9 de julio, y tan rápido, Jorge, que esto fue el 9 de julio, y en septiembre ya mandó una primera columna de inspección. Una columna que es en realidad lo que hoy sería en el ejército una compañía de soldados, al mando de un oficial, que van a explorar y a engañar al enemigo, haciéndole creer que son ellos los que se vienen.
no son nadie, o sea, son re pocos. Señuelo, digamos. Es un señuelo, por lo tanto, imagínate la valentía de esos tipos también, ¿no? Aceptando esta misión patriótica de llegar antes para distraer o para engañar. Esto, ya te digo, en septiembre sucede. Es decir, que San Martín ya tenía todo listo previamente y su genio militar previó todos estos frentes. Es decir, previó 6 columnas. 6 columnas. 6 columnas. A lo largo de la cordillera. A lo largo de la cordillera, principiando allá por La Rioja y bajando. Y fíjate vos que todo el mundo piensa, el imaginario popular cree que todo sucedió en un solo día, ¿no? Y no. Y no. Fue así. Como te digo, hubo una avanzada en septiembre y después del 17 de enero de 1817 fueron partiendo las diversas columnas hasta fin de ese mes. Bien. Digamos que la columna central principal es la que va el comandante en jefe, que es San Martín, que es la que se estrena, por decirlo así, en el campo de batalla en Chacabuco el 12 de febrero. Está bien. Déjame decirle a los televidentes que estamos repasando un poco mínimamente lo que es la gesta libertadora y el paso del cruce de los Andes, concretamente con imágenes de la película Revolución, la que interpreta y protagoniza Rodrigo de la Serna como San Martín, que hace un par de años pudimos ver en este sentido. Bueno, cuando hemos cruzado Chile, digamos, poniéndonos en la piel de los expedicionarios, nos encontramos con un frente, una serie de batallas del otro lado de la cordillera que lo va a explicar rápidamente mi amigo José Luis. Bien, nosotros conocemos lo que ha dicho Alejandro, la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, y también la del 5 de abril de 1818, que es la batalla de Maipú, que es la batalla madre, digamos, porque se combate 12 horas, hay que estar combatiendo 12 horas, y de acuerdo a los movimientos por ahí había retroceso en el ejército. Para que ustedes vean el dispositivo de cómo era una batalla, yo sugiero una película, Wellington. El clásico de los años 70, sí. Vean cómo se mueven los cuerpos de ejército, así los movía San Martín. Y por ahí las divisiones de San Martín retrocedían y tenía que estar al frente, estaba en todo. En definitiva estaba en todo, claro. Inclusive sabemos que queda herido en una pierna. ¿Sí? Es un detalle un poco conocido en medio de la metralla. Pero hay más batallas. Si bien se consolida la libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica, esto incorpora a la actual Argentina e incorpora a lo que es Bolivia hoy. Eso tengámoslo presente, porque muchas veces dice Argentina, Chile y Perú. Es decir, las 3 banderas está todo bien. Pero son las actuales naciones de Bolivia, de Chile y de Argentina en primera fase, antes de la del Perú. Y se combate después en batallas menores. De menor envergadura que la de Maipú, pero importantes de igual manera. Por ejemplo, cuando se toma Coquimbo. Coquimbo lo toma el general Lacera y cuesta mucho con O'Higgins reducir la plaza de Coquimbo, porque una vez que tomado Coquimbo, le impedíamos a los españoles abastecer las fuerzas de en tierra con la flota. Esto es muy importante tenerlo presente. Y el sur chileno da mucha resistencia realista, digamos, porque la isla de Chiloé, por ejemplo, esa isla grande que nosotros, si vemos el mapa de Chile, está al sur, cae recién en 1827, es decir, cuando ha terminado la campaña. Entonces hay muchas batallas como Curapalihue, Cerro Gavilán, donde se lucen el ejército unido ya, argentino y chileno, para consolidarlo y después poder armar la expedición por mar al mando de Lord Cochrane. Pero esto también le costó también unas canas a San Martín importantes. ¿Y en Perú encuentra menos o más resistencia? Más resistencia, hay mucha resistencia porque está el grueso del ejército español ahí, y hay avances y retrocesos, por ejemplo, y hay avances cuando él está al mando del ejército y hay retrocesos cuando él se retira del ejército. Bien. Por ejemplo, cuando se retira del ejército, la campaña de los puertos intermedios, que es un desastre, a no ser que le cubría la retirada por los regimientos de caballería al mando del entonces coronel Juan Galo Lavalle. ¿La campaña termina exactamente cuando se declara la independencia del Perú?
No. Sigue hasta las batallas de Ayacucho y Junín. Bien. Esto se produjo en 1824, pero con el escenario que le planteamos recién, en 1827 se rinde la isla de Chiloé, es decir, uno podía respirar tranquilo, Bien. ¿no es cierto? Y después hay unas batallas menores en lo que hoy día es Bolivia, ¿no? José Luis, para cerrar una conclusión, cuando vos escuchás la figura de San Martín, ¿qué te inspira? Y me inspira mucho respeto y el don de organizador, como decía recién Alejandro, ¿sí? Porque hay que organizar a un pueblo que, como el cuyano, yo siempre dije que somos el sponsor oficial del Ejército de los Andes. Ah, mirá vos. Eso es un dicho mío, me hago cargo. Pueden estar de acuerdo o no, pero hubo que convencer a los mendocinos para pasar la cordillera 30 grados, acostumbrados nosotros al calor, ¿sí? Y convencer no solamente a gente mayor como nosotros, sino a gente adolescente, porque muchos empezaron su carrera de adolescente ahí y los padres ofrecían a esos adolescentes de 15 a 16 años para que integraran el ejército. Es una labor de convencimiento importante a través de los bailes, de las guitarreadas, de las peñas, todo eso. Está el San Martín político, ¿no? Claro. Y el San Martín, el mismo que se engrosa, ¿no es cierto?, en Perú, ¿no es cierto?, porque indudablemente cierta élite de Perú le era favorable y la élite de Ecuador también. Eso hay que hablarlo. Alejandro, cerremos con alguna reflexión sobre eso. ¿Qué te inspira San Martín concretamente? San Martín creo que tiene justificadamente el título de padre de la patria, realmente, porque él creó esta patria, a pesar de que cuando él llega en 1812 ya estaba hecha la Revolución de mayo de 1810, él es el que le da ese fuego, esa necesaria organización para que esto sea un atisbo de nación. Y sobre todo él, que fue, creo yo, el único gran estadista que tuvo la Argentina. El primer gran y único estadista en el sentido que fue un genio militar y fue políticamente otro genio más, y además supo administrar la cosa pública con honestidad, con probidad, y eso está en todos los documentos que se puedan consultar acerca del general San Martín. Y basta como muestra de esto que estoy diciendo, como ejemplo, su gobernación ejemplar aquí, en que terció sobre temas de educación, militares, judiciales y hasta de aguas. Bueno, le agradecemos a ambos la presencia y nos tomamos estos minutos del noticiero para hablar de San Martín. Creo que lo merece, digamos, que tiene esta cabida hoy día, justo el 17 de agosto, a 166 años de la muerte del general San Martín. Nos vamos a reencontrar, le agradecemos a Alejandro Cruz y a José Luis Orlando, ambos historiadores que lo pueden escuchar también en Radio Nacional, los mediodías, ¿no? ¿Es así? De 6:30 a 7 en la mañana y de 19:30 a 20 en la tarde. Bueno, podrían decir el dial, sería importante, de Radio Nacional. 960 en la amplitud modulada y 97.1 en la frecuencia modulada. 97.1 en la FM, genial. Bien. Jorge, gracias. De ustedes es el aire, gracias por atendernos. Por favor, y gracias a los invitados hablando de San Martín. Hacemos una pausa nosotros. Hagamos una pausa, sí, después de este tiempito dedicado a San Martín, que vale la pena, como decía Jorge, vamos a una pausa y seguimos con muchas más noticias. Exactamente, ya venimos.